Transformador. Descubre lo increíble que ocultas al dejar de perder tu vida y tu tiempo. Ana se miró al espejo, y su reflejo le devolvió una imagen que desconocía. Esa mujer, atrapada en una rutina que olfateaba a sacrificio, resintió el eco de los sueños que un día guardó con recelo. La muerte de su madre había dejado un vacío en su vida, uno que se transformaba en un susurro constante de anhelos aplazados. ¿Por qué había dejado de lado su deseo de ser arquitecta? Las palabras de sus vecinas resonaban en su cabeza, esas miradas que olfateaban la ambición como un lobo busca su presa. «Eres madre, Ana. Eso es lo que importa», le decían. Esa presión, ese miedo a la desaprobación, la mantenía prisionera en un papel que ella nunca había elegido del todo. El hallazgo de un diario desgastado, escondido entre las pertenencias de su madre, era como un rayo de luz que rasgó la niebla de desesperanza. Las páginas amarillas revelaban la historia de su tatarabuela, una arquitecta cuya obra emblemática se erguía en el barrio. Una casa de sueños y anhelos, un símbolo de empoderamiento que se había perdido con el tiempo. Cada palabra le golpeaba el pecho, como un eco de promesas olvidadas. Una mezcla de inspiración y culpa la envolvió. ¿Tenía el derecho de desear lo que su ancestro había vivido? El dilema ardiente comenzó a consumirla. Una y otra vez, se preguntó si era posible volver a la universidad, a un mundo donde podría volver a trazar planos y construir realidades, pero la voz de sus vecinos la detenía. Esa Ana a la que le gusta el diseño es una locura. Ya no tiene edad. Eran críticas disfrazadas de preocupación, descalificaciones que la llenaban de inseguridad. La lucha entre la mujer que se había sacrificado por su familia y la arquitecta que aún pulsaba en su interior era constante, desgarradora. «No puedo dejar de pensar en esto», se decía entre susurros, cuando la angustia y la impotencia amenazaban con desbordarse. Al enfrentarse a la idea de inscribirse, su corazón temblaba, pero el miedo a la burla, a la risa ajena, se manifestaba como un nudo en su estómago. No obstante, su hija, con su mirada llena de esperanza, fue el primer atisbo de luz que necesitaba. «Mamá, tú también puedes ser una arquitecta», decía con firmeza, pero incluso esos ojos tan llenos de fe no podían disipar la sombra de la decepción que Ana llevaba a cuestas. «Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos». En medio de esa batalla emocional, Ana se inscribió en clases nocturnas en una pequeña escuela comunitaria, sintiéndose una intrusa entre jóvenes llenos de sueños. Cada boceto, cada línea que trazaba, la conectaban a un mundo olvidado, pero la presión la perseguía, como un fantasma que no la dejaba respirar. La sombra de los prejuicios la envolvía, y su mente no paraba de gritarle sobre sus obligaciones. ¿Realmente valía la pena arriesgar lo que ya tenía? Atrapada en una espiral de pensamientos incesantes, su camino parecía cada vez más incierto. La siguiente confrontación con ese director despectivo sería el primer indicio de si había tomado la decisión correcta. ¿Acaso podría finalmente enfrentar los temores que la habían mantenido cautiva? La incertidumbre convertía cada decisión en una trampa mortal, empujándola al abismo de sus propias dudas. Mientras las semanas transcurrían, Ana asistía a sus clases con un entusiasmo reprimido. Cada mañana, el deber la apretaba entre sus quehaceres, pero cada noche, las aulas aportaban un soplo de aire fresco a su rutina asfixiante. Sin embargo, la ansiedad nunca estuvo lejos. A medida que la materia avanzaba, las críticas internas se endurecían. «Estás tratando de alcanzar algo que no podrás conseguir»,
La convencía su propia mente, un eco persistente que advertía sobre las mareas de la realidad. Una noche, tras una sesión intensa de dibujo asistido por computadora, el director hizo un comentario sobre un proyecto en el que habían trabajado. Su tono era sutil pero lleno de desdén. Es un trabajo admirable para alguien con poco tiempo de práctica. Ana sintió que se encogía. Una punzada de rabia se desató en su pecho. Era un recordatorio cruel de que su sueño estaba bajo un juicio constante. Pero esa vez, en lugar de rendirse, algo cambió en ella. Había una chispa. Después de esa clase, Ana se sentó en un café cercano. Miró por la ventana y vio a los jóvenes riendo y compartiendo. En ese instante, se dio cuenta de que el miedo a fracasar le había robado no solo el sueño de ser arquitecta, sino también el disfrute del proceso de aprender. ¿Por qué debía renunciar a su pasión solo porque otros la consideraban demasiado mayor? Un profundo deseo de reivindicación brotó. Desde ese día, decidió no permitir que las palabras ajenas moldearan su identidad. La siguiente clase fue diferente. Decidió presentarse con su proyecto en mano, lista para compartir su visión. Había pasado horas dibujando y modelando una propuesta para una comunidad sostenible, un espacio que fusionaba sus conocimientos de madre y su pasión por la arquitectura. Al principio, temblaba al presentar, pero a medida que compartía su idea, su voz se volvía más decidida. La conexión con sus compañeros, sus miradas atentas, la hicieron sentir vista. En esos momentos, la duda se desvanecía. Sin embargo, el director, al fin escuchándola, mostró una mezcla de sorpresa y escepticismo. Es ambicioso para alguien que maneja toda esa carga familiar, dijo con ironía, como si intentara reubicarla en su lugar. Pero Ana encontró fortaleza en su respuesta. Ser madre me ha enseñado a resolver problemas de manera efectiva y a gestionar el tiempo. No es una desventaja, es parte de lo que soy. Hubo un murmullo en la sala, y la mirada de sus compañeros había cambiado. Ahora veían a la mujer detrás del título, a la persona dispuesta a desafiar sus limitaciones. Esa noche, Ana no pudo dormir. Su mente se llenaba de posibilidades. Pensó en la fuerza que había encontrado al alzar la voz, en cómo ese pequeño acto había invalidado las voces críticas que la perseguían. Días después, se inscribió en un grupo de mentores, donde las discusiones sobre diseño y arquitectura se mezclaban con sabiduría práctica. Cada conversación reavivaba su pasión y le daba herramientas para fortalecer su camino. Aunque su autoimagen empezaba a transformarse, las dudas aún no se disipaban por completo. Su familia continuaba demandando su atención, y las expectativas sociales pesaban como sombras prolongadas. Pero con cada paso en su carrera, la necesidad de enfrentar sus inseguridades se hacía latente. En ese instante, Ana sabía que la próxima confrontación con el director sería crucial, no solo por su futuro académico, sino por su búsqueda de autenticidad. Las palabras de su hija resonaban en su mente. Mamá, tú también puedes ser una arquitecta. Era un mantra que necesitaba recordar, una verdad que debía encarnar. ¿Podría encarar la realidad que se interponía entre ella y sus sueños? Ana se sintió lista para volver a la escuela. El día del encuentro se acercaba, y con él, la certeza de que finalmente, el momento de pelear por sus sueños se había materializado. Pero el verdadero desafío no solo era con el director, sino dentro de sí misma. Mientras afilaba su lápiz en preparación, una pregunta pulsaba en su pecho. ¿Y si el rechazo era solo un escalón hacia algo más grande? Miró el reflejo en el cristal de la ventana, y una sonrisa se dibujó en su rostro. Un nuevo capítulo estaba por comenzar. Las primeras luces del día iluminaban la habitación de Ana, marcando el inicio de una nueva etapa. La noche anterior, había revisado su proyecto una y otra vez, perfeccionando cada trazo y cada idea. No había espacio para dudas. Estaba dispuesta a enfrentarse al director con la determinación de que su voz merecía ser escuchada. Llegó al aula con el corazón latiendo fuerte, un tambor que resonaba en sus oídos.
La mezcla de ansiedad y emoción la impulsaba. Se sentó y tomó una respiración profunda. En su mente, las palabras de apoyo de su hija tomaban forma. «Este es tu momento», susurraba su mente, un mantra que repetía como un talismán contra el miedo. La sesión comenzó, y el director tomó la palabra. Su mirada escaneó la sala antes de posarse en Ana. Aquel momento, con la tensión palpable en el aire, era el que había estado esperando. Al fin, llegó su turno. Con un gesto decidido, Ana se levantó y se dirigió al proyector. Las imágenes de su diseño brillaban en la pantalla, reflejando no solo su trabajo, sino también su esencia. Mientras hablaba, recordó lo que había aprendido con los mentores. La importancia de expresar no solo las ideas técnicas, sino también la emoción detrás de ellas. Este diseño no es solo una estructura, es un hogar para un grupo que carece de esos espacios, un lugar donde la comunidad puede florecer. Su voz comenzaba a resonar con firmeza, un eco que reconocía su propia valía. En medio de su exposición su mente se llenó de una revelación. Este proceso no solo era sobre arquitectura, sino sobre su viaje personal. Ana se dio cuenta de que cada trazo, cada elección en su diseño, era una representación de las luchas que había atravesado. Se sentía fuerte, liberada de las cadenas que había llevado por tanto tiempo. El director mostraba una expresión neutral, pero Ana notaba pequeños matices en su rostro. No podía seguir permitiendo que él definiera su futuro. Al terminar, tomó aliento y lo miró directamente a los ojos. «Soy más que una madre que estudia. Soy una mujer que ha aprendido a ser resiliente en cada aspecto de su vida». Aquella declaración fue como un liberador grito de guerra. Era el momento de reivindicar su propio lugar en el mundo. Los murmullos en la sala no tardaron en llegar, pero para su sorpresa, eran de aprobación. Sus compañeros comenzaron a formular preguntas, mostrando un interés genuino. Cada interacción la reforzaba. Su imagen empezaba a cambiar de una estudiante temerosa a una colega apasionada. Este cambio significaba que aún había un camino que recorrer, pero cada paso ya no lo sentía como un peso, sino como una oportunidad para evolucionar. Sin embargo, el director, con su habitual reticencia, ofreció una crítica velada. «Apreciamos tu entusiasmo, pero la arquitectura no es solo pasión, también es pragmatismo». Esa frase quedó resonando, pero Ana decidió no permitir que le afectara. Se había encontrado con su poder interno, y no estaba dispuesta a dejar que sus inseguridades le robaran esa claridad. Al salir del aula, sus compañeros le dedicaron palabras de aliento. Ana sentía una energía renovada que no había experimentado en años. Sin embargo, sabía que la batalla no había terminado. Había quedado claro que el director no cambiaría fácilmente su percepción, pero estaba decidida a demostrar que su lugar en la arquitectura era indiscutible. Al llegar a casa, Ana se sentó con su hija y compartió sus vivencias del día. La pequeña sonrió, llena de admiración. «Eres increíble, mamá. Estoy orgullosa de ti». Esa validación era, quizás, lo que más necesitaba. Era un recordatorio de que estaba construyendo un ejemplo, no solo de resiliencia, sino de cómo nunca es tarde para perseguir los sueños. Ana sabía que su camino sería arduo y lleno de incertidumbres, pero en su corazón había una determinación inquebrantable. Pero mientras pensaba en el futuro, una inquietante reflexión apareció. ¿Qué más estaba dispuesta a sacrificar para alcanzar su sueño? Esa pregunta ahora la seguiría, desafiándola a ir más allá de sus límites, incluso de lo que creía posible en su vida cotidiana. ¿Era realmente capaz de llevar ese peso? El eco de su propia ambición resonaba en su mente, dejándola lista para enfrentar la próxima tormenta. Ana se despertó al día siguiente, con una mezcla de nervios y entusiasmo. La sombra de la crítica del director persistía, su frase resonando como un oscuro recordatorio de que la vida no era solo un camino de sueños, sino también un laberinto de realidades duras. Decidida a no dejar que la negatividad la paralizara, optó por replantear su enfoque.
¿Sería posible conectar la emoción con un pragmatismo que la hiciera más efectiva en su papel como arquitecta? Los días siguientes transcurrieron velozmente entre bocetos y libros. Ana se sumergió en la investigación de los aspectos técnicos de su proyecto, buscando un equilibrio entre el arte y la ingeniería. Quería demostrar que la pasión y la razón podían coexistir en su diseño. Sin embargo, cuanto más profundizaba, más notaba que sus inseguridades aún acechaban en los bordes de su creatividad. Una tarde, en la biblioteca, se topó con un libro que hablaba sobre la intersección de la arquitectura y la psicología. La idea de que un espacio físico podía afectar el bienestar emocional de sus ocupantes le cautivó. Era el vínculo que estaba buscando, la forma de combinar su pasión con un propósito tangible. Se volvió hacia su registro de ideas y comenzó a anotar conceptos que podían integrar esa filosofía en su diseño. La búsqueda de conocimiento se convirtió en su refugio. La arquitectura dejó de ser únicamente un medio para crear. Se transformó en una herramienta de cambio. A medida que sus habilidades técnicas se fortalecían, sus intenciones se tornaban más claras. Este proceso la guiaba hacia la autorreflexión. ¿Qué significaba realmente para ella crear un espacio? ¿Y cómo podía asegurar que aportara valor a quienes lo utilizaran? Una mañana, en una reunión de grupo, compartió sus nuevos hallazgos. Describió cómo un diseño bien pensado podría no solo satisfacer necesidades básicas, sino fomentar un sentido de comunidad y pertenencia. Para su sorpresa, algunos de sus compañeros comenzaron a compartir sus propias experiencias sobre cómo los espacios impactaban sus vidas. Esa sinergia la llenó de esperanza y fortaleza. Sus palabras resonaban y no solo era su voz la que comenzaba a brillar, sino también las de quienes la rodeaban. Aún así, no todo eran celebraciones. La reticencia del director se mantenía, y sus críticas técnicas seguían acechando. Un comentario en la última revisión la hirió. No puedes dejar que los sueños nublen tu juicio técnico. Tras esa discusión, Ana sintió que su confianza tambaleaba. Sin embargo, en lugar de caer, decidió que era hora de confrontar su miedo con hechos. Regresó a sus apuntes, revisó su diseño y comenzó a hacer conexiones concretas entre la funcionalidad y la estética. Mientras tejía sus ideas, surgió una nueva cuestión en su mente. ¿Cuáles de las certezas que había tenido sobre su carrera eran realmente suyas? ¿Y cuáles eran influencias externas? Esa reflexión se volvió un catalizador para una autoevaluación más profunda. ¿Estaba diseñada para seguir caminos que no eran auténticos? ¿Era su deseo de complacer al director una traición a su propia visión? Con cada línea que trazaba, Ana sentía que estaba despojándose de las etiquetas que la habían limitado. Decidió presentarse a sí misma no como una estudiante, sino como una arquitecta en formación que podía desafiar convenciones. Una chispa de valentía la empujaba a reconsiderar sus límites, estableciendo una cita para discutir sus cambios con el director, sabiendo que la confrontación era inevitable. Al final del día, Ana se miró al espejo analizándose con firmeza. La imagen que se reflejaba era la de una mujer que comenzaba a reclamar su espacio. El eco de su determinación se entrelazó con la inquietud por el encuentro inminente. ¿Acaso estaba realmente lista para hacer frente a lo que las palabras del director podrían desencadenar? La expectativa se palpaba en su interior, mientras se preparaba para una batalla que podría transformar su carrera para siempre. ¿Qué estigma estaría dispuesta a desafiar en la búsqueda de su verdad? La respuesta podría cambiar más que solo su proyecto. Podría cambiar su vida. Ana llegó al día de la reunión con el director sintiendo una extraña mezcla de nerviosismo y resolución. Sabía que iba a tratar no solo sus diseños, sino aspectos de su esencia. Un enfrentamiento sobre quién era y quién quería ser en su carrera. A medida que se acercaba a la oficina, cada paso resonaba como un latido que le recordaba la importancia de actuar. Su mente zumbaba con las críticas previas, y el eco de las palabras del director aún reverberaba en su interior. Pero esta vez, se rehusaba a permitir que esa voz opacara su convicción. Al entrar a la sala, tomó un momento para observar. Las paredes estaban adornadas con maquetas espectaculares,
proyectos de éxito que parecían atestiguar el brillante historial del director. Pero, en lugar de desalentarse, eso encendió una chispa en su pecho. Si él podía soñar así sobre el diseño, ¿por qué no ella? Cuando se sentó frente a él, se sintió más como una arquitecta que como una estudiante. No era solo un juego de palabras, la autoconfianza comenzaba a manifestarse en su postura y en la firmeza de su voz. He revisado mis propuestas y he integrado principios de diseño basados en la psicología ambiental, comenzó. El director alzó una ceja, inquiriendo con típicas críticas a la vista. ¿Y eso qué tiene que ver con la técnica, Ana?, preguntó, su tono despectivo flotando en el aire. Pero Ana no permitió que la descalificación la detuviera. Se adentró en su razonamiento, ilustrando cómo la función y la emoción eran aspectos inseparables de cualquier construcción efectiva. Fue ahí, en pleno catarsis, donde se sintió realmente viva. Mientras explicaba su diseño, las palabras salían con una fluidez que no había anticipado. Describió cómo el lugar podía no solo ser utilitario, sino también potenciar la conexión entre las personas. Al escuchar su propio discurso, se dio cuenta de que no estaba defendiendo su proyecto. Estaba defendiendo su visión. Con cada esquina que exploraba de su propuesta, el director parecía encoger cada vez más su figura, como si las palabras de Ana lo empujaran a un rincón. Pero en su interior había una duda persistente. ¿Observaría al fin el valor de su visión? ¿O se aferraría a su rígido enfoque? Al terminar, el silencio en la sala fue abrumador. El director tomó un tiempo que a Ana le pareció eterno, finalmente despejando la incertidumbre que llenaba el aire. Eso suena interesante, dijo lentamente, como si desentrañara un enigma. Pero debes demostrar que tu visión puede implementarse sin comprometer la técnica. Ana respiró hondo, notando que esa respuesta, aunque enigmática, era un nudo que podía desenredar. Podía convertirse en el desafío tanto que había estado buscando como en la oportunidad perfecta para cimentar su lugar en el mundo que profesaba amar. Había llegado el momento de tomar acción, una acción que no solo definiría su proyecto, sino su identidad como arquitecta. De camino a casa, un torrente de ideas comenzó a burbujear en su mente. La sensación de haber expresado sus ideas la llenaba de energía. A partir de ahora, no solo se trataría de cumplir con lo que se esperaba de ella. Necesitaba demostrar con hechos que su enfoque era viable. Su objetivo estaba claro: organizarse y realizar un análisis que respaldara su propuesta, estableciendo medidas concretas que demostraran que lo que visualizaba era realmente posible. La noche caía cuando se sentó frente a su computador, lista para este nuevo reto. Sin embargo, en lo profundo de su ser, sentía que cada clic del teclado no era solo un impulso hacia el proyecto. Era un paso hacia su verdadero yo. Mientras navegaba por datos, fórmulas y estudios de casos, se dio cuenta de que estaba construyendo más que una presentación. Estaba edificando un puente hacia su propia autenticidad. La claridad de su camino hacía eco en su mente. Pero al mismo tiempo, una advertencia interna brotaba. ¿Sería capaz de sostener la presión que se avecinaba? Pronto se graduaría, y con ello vendría el momento de decidir hacia dónde dirigir su carrera. Las posibilidades eran infinitas, pero cada elección requeriría una valentía que todavía no sabía si poseía. Ana se detuvo un momento, cerrando los ojos mientras buscaba en su interior la respuesta. ¿Sería capaz de conseguirlo? ¿O acabaría cediendo ante el miedo a lo desconocido? La bravura en ella crecía, y sintió que una nueva fase de su vida estaba a punto de comenzar. Con esa conciencia resaltó las palabras que acabaría de escribir. Un nuevo encuentro se acercaba, no solo con el director, sino con el futuro que aún permanecía inexplorado. Ana sabía que el verdadero desafío no era solo demostrar su creatividad, sino abrigar su verdad. ¿Era acaso esto el primer paso hacia la libertad que anhelaba? La próxima reunión podría ser el punto de inflexión. Ana despertó antes de que el sol asomara, con una sensación de urgencia pulsando en su interior. Sabía que ese día debía presentarse no solo como arquitecta, sino como la versión más genuina de sí misma.
La noche anterior había sido productiva, pero aún sentía que sus conclusiones carecían del peso necesario para convencer al director. Cada dato, cada referencia, debía ser una obviedad que justificara su perspectiva. No podía permitir que su visión se desvaneciera en un mar de dudas. Su mente no dejaba de analizar lo que había aprendido hasta ahora. No era suficiente presentar un diseño creativo. Necesitaba demostrar que su enfoque basado en la psicología ambiental era tanto innovador como funcional. A medida que se preparaba para salir, se obligó a recordar su voz interior, aquella que le había susurrado durante largos meses sobre las posibilidades y los caminos que podía tomar. El camino hacia su universidad estuvo lleno de reflexiones. Se preguntaba si estaba eligiendo la dirección adecuada. Si ganaba la aprobación del director, podría allanar una carrera basada en sus convicciones. Si fracasaba, corría el riesgo de volver a la sombra de sus inseguridades. El dilema la ardía, pero en lugar de permitir que la ansiedad la consumiera, decidió transformarla en determinación. Al llegar, se sintió como si estuviera en el centro de una tormenta. Cada estudiante parecía tener claro su rumbo, mientras ella navegaba en aguas de incertidumbre. Se detuvo un momento justo frente a la puerta del aula, y en un gesto introspectivo, se preguntó por qué estaba allí. No solo por obtener un título, sino por la pasión que sentía por el diseño. Su misión era exhibir más que obras arquitectónicas. Debía exponer cómo la arquitectura podía elevar la experiencia humana. Cuando el momento finalmente llegó, tomó aire y entró al salón. El ambiente era un laberinto de miradas inquisitivas, y la presencia del director ocupaba la parte central de la sala como una figura inmóvil, lista para desmenuzar cada palabra. Al comenzar su presentación, un cambio profundo en su actitud se hizo evidente. La confianza que había cultivado poco a poco la envolvía como una armadura. Cada palabra que pronunciaba era un ladrillo que añadía a su autoafirmación. Tuvo en cuenta cada observación del director, y en lugar de verlas como ataques, las utilizó como peldaños hacia su objetivo. He implementado estos elementos de diseño por una razón, respondió, ajustando con agilidad su enfoque a las preguntas. Cuando él cuestionó la viabilidad de su implementación a mayor escala, su mente trabajó rápidamente, desenmarañando ejemplos de proyectos reales que habían tenido éxito utilizando principios similares. Poco a poco las miradas de sus compañeros comenzaron a cambiar, y sus rostros reflejaron interés genuino. Ana se dio cuenta de que su voz resonaba más allá de los límites de la sala. Se estaba convirtiendo en un faro. Las críticas del director empezaron a perder su filo. Encontró en su interior la capacidad de crear un diálogo en lugar de un monólogo, invitando a todos a ser parte del proceso. Al cerrar su exposición, se sintió agotada pero también liberada. Había desnudado su esencia y se había alineado con su verdad. El director, con una mirada que en otro momento hubiera intimidado, ahora mostraba algo más. Una chispa de respeto. Sin embargo, cuando quedó claro que no todo estaba cerrado, una nueva inquietud brotó. ¿Había hecho suficiente? Su mente pulsaba con preguntas. La sensación de vulnerabilidad se coló en sus pensamientos. No solo se enfrentaba a la figura de autoridad, sino también a sus temores más arraigados. Esa primera impresión, aunque potente, no podía ser el fin de su búsqueda. Al salir, sus compañeros la aguardaban, quienes le ofrecieron palabras de aliento. Pero no fue eso lo que la verdaderamente conmovió. Se dio cuenta de que había tocado aspectos de su ser que aún permanecían ocultos. Mientras se alejaba del aula, su mente bullía con nuevas ideas. Pero la presión de una expectativa crecía. Todo parecía colisionar en su interior. Había comenzado a transformar su carrera, pero pronto tendría que confrontar nuevos desafíos. ¿Podía resistir la presión y continuar perseverando? ¿Sería su pasión y autenticidad suficientes para establecer su lugar en un mundo que valoraba más la técnica fría que la creatividad apasionada? Ana se detuvo en un cruce de caminos. Se venía un nuevo encuentro, no solo con el director, sino con las decisiones que podrían definir su camino. Al tomar el siguiente paso, una certeza se presentó ante ella.
estaba en el justo momento de enfrentar su verdadero destino. Ana se encontraba sentada en una de las mesas del café cerca de la universidad, la mente aún en un torbellino tras su presentación. Cada sorbo de café era una lucha entre la necesidad de concentrarse y el eco de sus pensamientos desenfrenados. Era el momento de reflexionar, de evaluar no solo su desempeño, sino también el impacto que deseaba crear como profesional. Había algo más, un deseo de significar, de conectar no solo con su audiencia sino también con su propia esencia como arquitecta. La voz del director seguía resonando en su mente. Cada pregunta, cada desafío era un eco de su propia inseguridad. ¿Realmente podía llevar a cabo sus ideas? La duda se convertía en un parásito emocional que devoraba la confianza que había construido. Decidida a no dejar que esa sensación la dominara, Ana tomó una hoja en blanco que tenía en su bolso. Comenzó a escribir: ¿cuál es el propósito de mi arquitectura? Con cada palabra que apuntaba, más claridad empezaba a surgir. Le hacía falta no solo defender su visión, sino también entender por qué esa visión importaba. La arquitectura, en sus propios términos, debía hablar de emociones y sensaciones. ¿Cómo podía crear espacios que no solo fueran funcionales, sino que también contaran historias? Esa era la esencia de su trabajo: conectar con las personas a través de las estructuras mismas. Los días siguientes se convirtieron en un ejercicio de autoexploración. Se enfocó en investigar proyectos de arquitectos que la inspiraban, que habían renovado la trayectoria de la arquitectura con enfoques únicos. Documentó su proceso, y lentamente, el rompecabezas que había estado encajando en su mente comenzaba a tomar forma. La aridez de la crítica se transformó en un terreno fértil para el crecimiento. Sin embargo, una reunión con el director se acercaba, y eso también le producía ansiedad. ¿Podía arriesgarse a ser aún más honesta y vulnerable en sus propuestas? Sopesó la idea de revelar su visión más ambiciosa y personal, la de un espacio que fuera un refugio emocional. ¿Sería suficiente para entusiasmar a alguien que había sido inicialmente escéptico? El día de la reunión llegó con la misma sensación agridulce que había experimentado el día de su presentación. Respiró hondo antes de entrar a la oficina del director, sintiéndose pequeña ante su escritorio monumental. Sin embargo, esta vez había algo nuevo, una chispa de determinación. Al sentarse presentó no solo sus ideas, sino también el porqué de ellas. Habló su verdad. Expuso la esencia de su filosofía arquitectónica, y entregó a su audiencia un vistazo de su mundo interior. El director escuchó con atención, pero en sus ojos no había solo crítica. Había interés genuino. Ana sintió que algo dentro de ella cambiaba. Había liberado una parte de sí misma que había estado atrapada por el miedo. Con cada palabra, se estaba redefiniendo. No solo como arquitecta, sino como una mujer lista para desafiar sus propias limitaciones. Sin embargo, cuando terminó e hizo una pausa, esperando su respuesta, el director se quedó en silencio un momento que sintió eterno. La ansiedad empezó a burbujear en su interior nuevamente. Pero esta vez, en lugar de derrumbarse, Ana se quedó firme. Su corazón latía con fuerza, pero había fuego en su mirada. «Creo que estás lista para el siguiente paso», dijo finalmente el director, dejando caer la bomba que hizo que su estómago se retorciera. Era una aprobación inminente, pero también una invitación a un desafío mayor. «Quiero que presentes esta visión en la próxima junta de profesores. Puede que no sea fácil, pero creo que podrías ofrecer una nueva perspectiva». A pesar de la súbita mezcla de emoción y miedo, Ana entendió que su viaje hacia el empoderamiento apenas comenzaba. La presión subía nuevamente, pero en lugar de sentirla como una carga, le resonaba como una oportunidad. Había dado un paso audaz hacia el futuro, pero la incertidumbre permanecía. Ana miró por la ventana, sintiendo que el mundo exterior ofrecía a su viaje un nuevo matiz, una aventura por descubrir. En su interior bullían preguntas. ¿Estaba preparada para enfrentar caminos inciertos que la obligarían a mostrar su autenticidad? ¿Podría manipular sus miedos en su favor y hacer de ellos su fortaleza?
como si cada latido de su corazón la instara a seguir adelante. Supo que su destino no se podría definir solo en un aula. La verdadera prueba estaba por venir, y estaba más dispuesta que nunca a enfrentarlo. Al salir de aquel espacio, el aire se sentía ligeramente más ligero, pero la tensión aún vibraba en el horizonte. ¿Dónde la llevaría este nuevo paso? Los días que siguieron a la reunión fueron un mar de emociones encontradas para Ana. Cada amanecer traía consigo un torrente de nerviosismo ante la idea de prepararse para la presentación en la junta de profesores. Tan pronto como se sentaba frente a su computadora, la pantalla se convertía en un reflejo de sus sentimientos. Había una responsabilidad que la abrumaba, pero a la vez sentía un fuego interno que la impulsaba a seguir adelante. Ana dio un paso vital en su proceso y decidió abordar su presentación de una manera diferente. Comenzó a visualizar la idea central de su proyecto. Un espacio arquitectónico que simbolizara el refugio emocional. Reunió bocetos, recortes de revistas y fragmentos de inspiración. Cada elemento que recogía nutría su diseño y su propia narrativa. Se dio cuenta de que su enfoque debía ser claro. No solo quería presentar un proyecto, sino contar una historia que resonara dentro de sus oyentes. A medida que armaba su presentación, Ana empezó a explorar la esencia de las emociones vinculadas a los espacios. Se preguntaba constantemente, ¿cómo puedo hacer que los demás sientan lo que yo siento al proyectar? Esos interrogantes se convirtieron en su guía, y al seguirlos la ansiedad se transformó en un desafío bien recibido. Días antes del evento, decidió ensayar frente a un espejo. Mirándose a los ojos se sintió ridícula al principio, pero luego captó la importancia de esa conexión. Al practicar su discurso, no solo se enfocó en la claridad de la información que proporcionaría, sino que también trabajó su autenticidad. Aprendió a incorporar pausas que permitieran a su audiencia reflexionar, a expresar su pasión con gestos que invitaran a la conexión emocional. Mientras luchaba con su preparación, Ana comenzó a sentir viejas inseguridades aflorar de nuevo. Recordó momentos donde sus ideas habían sido desestimadas y su confianza puesta a prueba. Esa sensación casi la detuvo, pero esta vez se detuvo a escuchar sus pensamientos. En lugar de permitir que la paralizara, se preguntó, ¿qué necesito para demostrar que soy capaz? Esa simple pregunta se convirtió en su mantra, impulsándola a seguir adelante. El día de la junta, Ana despertó antes del amanecer. Se miró en el espejo, y aquella imagen reflejaba no solo su determinación, sino también el compromiso que había hecho consigo misma días atrás. Con cada paso hacia el aula, revivía las palabras que había estado ensayando, una mezcla de confianza y vulnerabilidad. Tenía una misión clara. No solo quería presentar su diseño, sino también compartir su corazón. Al entrar en el aula, el ambiente se sintió electrificado. Los rostros maduros de los profesores la observaban, y por un momento, la ansiedad volvió a elevarse en su interior. Sin embargo, recordando su práctica, se enfocó en el propósito de su presentación. Con voz firme, comenzó a hablar. Cada palabra era un ladrillo en la construcción de su futuro. Su discurso fue más que una simple exposición de ideas. Se convirtió en un viaje compartido. A medida que revelaba la esencia de su propuesta, sintió que el aire a su alrededor se tornaba denso de emoción. Ella estaba ahí, compartiendo su visión, y aquello era el mayor triunfo de todos. Las preguntas que surgieron durante el debate posterior a su presentación fueron intensas y desafiantes. Cada interrogante la empujaba a profundizar en su propuesta. Ana sintió que estaba en el centro de una batalla, pero en lugar de sentirse vulnerada, comprendió que cada inquietud era una oportunidad para reforzar su compromiso con su trabajo. Había una danza entre la crítica constructiva y su deseo ardiente de mejorar. Al final de la reunión, una sensación de ligereza invadió su ser. Había compartido algo valioso, no solo con sus profesores, sino también con ella misma. La respuesta fue favorable, pero la verdadera revelación llegó al salir del aula.
Había redescubierto su pasión por conectar a través del diseño arquitectónico. Aún sentía el eco de las palabras de su director, quien había vislumbrado en ella un potencial que tal vez ni siquiera había creído tener. Era solo el comienzo, y el verdadero reto aún estaba por venir. Mientras caminaba por el pasillo, una idea la golpeó. ¿Y si esta experiencia la llevara hacia una competencia nunca antes vista en su carrera? En su mente crecía la posibilidad de competir en un prestigioso concurso de arquitectura que resaltaba la innovación y la emoción. ¿Estaba dispuesta a arriesgar todo por algo que podría catapultar su carrera hacia lo inimaginable? La expectativa de un nuevo desafío se afianzaba en su corazón mientras su mente se desbordaba con ideas y visiones aún por explorar. Ana no podía dejar de pensar en la competencia. Era un reto que prometía catapultar su carrera al siguiente nivel. Una oportunidad para demostrar no solo su habilidad técnica, sino también su verdadero potencial emocional. En aquel instante supo que la presentación había sido solo el primer paso hacia un viaje mucho más grande. Se sentó en su escritorio una vez más, rodeada de bocetos y materiales, y comenzó a esbozar un plan, porque no se trataba solo de un diseño. Quería que su propuesta hablara por sí misma. Estableció deadlines, organizó sus ideas, y decidió que debía sumergirse en la investigación. Analizar los proyectos ganadores de ediciones anteriores se convertiría en su prioridad. Ana necesitaba entender qué los hacía poderosos y transformadores. Durante las siguientes semanas se dedicó a desmenuzar cada elemento visual y conceptual de esos trabajos, buscando patrones que pudiera incluir en su propia narrativa. Fue durante una de esas noches intensas de trabajo, cuando se dio cuenta de que en su búsqueda por descubrir lo que hacía únicos a esos diseños, había descifrado algo sobre sí misma. La arquitectura, más que un simple conjunto de estructuras y líneas, era una forma de contar historias. ¿Cuál sería la historia que quería contar con su propio proyecto? Esa pregunta la llevó a un período de profunda reflexión. En su mente, la idea de refugio emocional pasó a ser un concepto más amplio. Quería crear un espacio que no solo acogiera, sino que empoderara a quienes se encontraran en él. Su enfoque de trabajo comenzó a cambiar. Desarrolló una rutina. Cada mañana, antes de comenzar con los planos, dedicaba tiempo a meditar y visualizar su espacio. Enfocarse en cómo sus futuros usuarios podrían interactuar dentro de sus diseños la motivaba. Comprendió que la competencia no solo era una oportunidad para demostrar su talento, sino un reto para crecer, para comprender en profundidad tanto su oficio como a sí misma. A medida que las semanas transcurrían, la presión creció. Cada vez que se sentaba a trabajar, su mente se llenaba de dudas. Se preguntaba si daría la talla entre arquitectos establecidos, si su visión sería lo suficientemente potente para destacar. Esa sensación amenazaba con ahogar su emoción, y un par de noches se sintió al borde de la rendición. Pero en esos momentos oscuros, la relación que había cultivado con su voz interior se tornó crucial. Recordó a su director, sus palabras de aliento, y el apoyo que había recibido tras su presentación. En cada tropiezo, su mantra resonaba: ¿qué necesito para demostrar que soy capaz? Decidió buscar mentoría. Se acercó a un antiguo profesor que había seguido su desarrollo con interés. Organizaron sesiones semanales donde él le ofrecía críticas constructivas y le enseñaba a mirar su propio trabajo desde una perspectiva más crítica y analítica. Ana se sintió afortunada pero también vulnerable. Cada comentario era una invitación a mejorar, y la responsabilidad de crecer la impulsaba hacia adelante. Así pasaron un par de meses llenos de momentos de certeza y de lucha interna, hasta que, finalmente, llegó el día de enviar su propuesta. Ana revisó cada detalle una y otra vez, asegurándose de que su visión no se perdiera en las múltiples revisiones. Con el corazón acelerado hizo clic en enviar. Este acto se sintió como un desahogo. Era la culminación de su arduo trabajo. Poco después un correo apareció en su bandeja de entrada. Habían seleccionado su propuesta para la fase final del concurso. La emoción se entremezclaba con la ansiedad. Ana sabía que esto era solo el comienzo de algo más grande, pero también era el momento de la verdad.
¿Sería capaz de sostener la presión del jurado y de sus propios límites? ¿Sería suficiente la transformación que había trabajado durante meses? Mientras se preparaba para la siguiente etapa, un nuevo desafío se dibujaba en el horizonte. La intensidad del concurso elevaría las apuestas y pondría a prueba todo lo que había aprendido. Se sentía como en el umbral de una aventura que podría redefinir no solo su carrera sino su identidad misma. ¿Estaba lista para la próxima batalla? Podría demostrar que su diseño no solo era un proyecto, sino una extensión de su esencia. Las respuestas estaban a punto de revelarse, y Ana estaba decidida a enfrentarlas. Ana se sentó en la sala de reuniones del concurso, rodeada de un ambiente cargado de expectación. Las mesas estaban decoradas con los proyectos finalistas, cada uno un testimonio del arduo trabajo y la creatividad de sus autores. La adrenalina pulsaba en sus venas mientras observaba a sus compañeros. Todos parecían listos para brillar, pero más allá de la competencia, Ana sentía que esto era más que un simple concurso. Era la culminación de su viaje personal, su transformación de una madre que había abandonado sus sueños, a una arquitecta decidida a dejar su marca en el mundo. Cuando llegó su turno, se levantó con firmeza, el corazón latiendo como un tambor. Con el proyector iluminando sus ideas, comenzó a presentar su propuesta, un espacio diseñado para ser un refugio emocional, donde las personas pudieran conectarse y sanar a través de su entorno. Cada palabra que pronunciaba resonaba con la pasión y el trabajo que había invertido, articulando su visión de una forma que nunca antes había conseguido. Durante la exposición, Ana no solo habló de líneas y planos, compartió una historia, una conexión con sus propias experiencias y las de las personas que había imaginado interaccionando con su diseño. A medida que la presentación avanzaba, percibió las miradas de los miembros del jurado, un variado grupo de arquitectos y educadores. La expresión en sus rostros fluctuaba entre la concentración y la sorpresa. Cada pregunta y observación que surgía era una oportunidad para reafirmar su compromiso con su proyecto. Fue en el diálogo con el jurado donde su transformación se hizo evidente. Estaba preparada, no solo para defender su diseño, sino también para mostrar su valor intrínseco, el valor de la autenticidad y la emoción en la arquitectura. El momento culminante llegó cuando un jurado preguntó sobre los desafíos que había enfrentado en el camino. Ana, con una sinceridad desarmante, compartió su lucha con la inseguridad y la presión de ser vista como demasiado tarde para cumplir sus sueños. Lo que he aprendido es que cada reto es una oportunidad de crecimiento, dijo con voz firme. No se trata solo de hacer arquitectura, sino de hacer una arquitectura que sirva y emocione a sus ocupantes. Al finalizar, sintió que había logrado más que presentar un proyecto. Había reivindicado su lugar en la arquitectura. Mientras el jurado deliberaba, Ana sabía que había conquistado algo vital: la confianza en sí misma. No importaba el resultado. Ya había demostrado que su voz era valiosa, que sus sueños eran dignos. Días después, un correo llegó a su bandeja de entrada. Era el anuncio del ganador. Su nombre brillaba en pantalla. Un estallido de alegría recorrió su ser. Las lágrimas brotaron mientras navegaba por el mar de emociones que la embargaban. Había alcanzado su sueño. Había demostrado que nunca es tarde para reinventarse, y que los sacrificios son, a veces, necesarios para florecer. Ese día no solo se celebró el logro de un proyecto arquitectónico, sino la evolución de una mujer que había enfrentado sus miedos, y finalmente, había encontrado su voz. Ana se miró en el espejo y sonrió, no solo a la imagen de la arquitecta que había construido, sino también a la madre y la mujer que había luchado con cada pedazo de su realidad. El camino hacia la autocompasión y el reconocimiento había comenzado, y no podía esperar a dónde la llevaría. En su mente resonaban sus propias palabras. No se trata solo de hacer arquitectura, sino de conectar a través de ella. Ana había demostrado no solo que era capaz, sino que había aprendido a exigir su lugar. Desde ese instante, el futuro se abría ante ella como un lienzo en blanco, y estaba lista para seguir pintando su propia historia. Ahora,
Si deseas comenzar tu propio viaje de transformación y no quieres perderte las próximas historias inspiradoras que resuenen con tu corazón, suscríbete inmediatamente a nuestro canal. Este es el momento de mostrar tu apoyo y dejar un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Tu interacción es vital para seguir compartiendo estas narrativas de superación personal que todos necesitamos. Y no olvides comentar tus reacciones y teorías sobre el final. Tu voz importa. Compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión puede inspirar a otros a cruzar sus propios umbrales. No esperen ni un segundo más. Únete a nuestra comunidad.